¿Qué son los rangos operativos? Básicamente son los impulsos por el cual el mercado se mueve. El mercado siempre se va a mover de impulsos y retrocesos, que normalmente la terminología básica son los soportes y la resistencia. Básicamente son pequeños impulsos o rangos operativos que el mercado hace para generar movimiento. De acuerdo a estos movimientos y de acuerdo a estos rangos operativos, donde tú tratas de buscar cuál es la dirección correcta del mercado. ¿A qué me refiero? Que si yo veo en temporalidades mayores, como en este caso, el F5, el F5 vemos que la dirección de este mercado es bajista en temporalidades mayores. Obviamente siempre hay que tratar de entender el mercado a partir de esas temporalidades, porque tenemos que ver dónde estamos y para eso tenemos que identificar los rangos operativos inmediatos. Pero mi pregunta es, o la mayoría de las personas se preguntan, ¿cómo yo puedo identificar un rango operativo? Fácil y sencillo. Simplemente ustedes tienen que identificar tres factores y un cuarto que básicamente coloquémoslo acá entre paréntesis, que es como la añadidura para ustedes tengan un rango operativo más sólido y un rango operativo más creíble. ¿Qué tenemos acá? Primero que todo, para yo identificar un rango operativo, ¿qué tiene que hacer? Obviamente el mercado que tiene primero que todo, sacar liquidez. Con este simbolito de la X, nosotros vamos a sacar el saque de liquidez que el mercado hace. Ese mercado que tiene que sacar liquidez. Cuando saque liquidez, ¿qué tiene que hacer? Romper la estructura, es decir, hacerme un boss. Tiene que romper la estructura el mercado, poder identificar eso. Y como tercero, la vela o la mecha que sacó liquidez y generó el rompimiento de la estructura, tiene que mitigar, o ya sea una mecha, o tiene que meterse en un bloque que esté en contra de la dirección. Es decir, de que, por ejemplo, si yo tengo una dirección bajista, el mercado básicamente para mitigar esa última vela, esta última mecha que está acá, que saca liquidez, que rompe la estructura, porque esta es la estructura que el mercado tiene que romper, esta última mecha o este último pico, tiene que mitigar ya sea o una mecha, ya sea o una mecha o meterse en un bloque que sea en contra de la dirección. Es decir, podemos identificar que el mercado hizo un pequeño bloque comprador y acá siguió cayendo. Esa es la única forma o las tres formas correctas para que ustedes sepan identificar cuál y qué es un rango operativo. Esto es el inicio, porque la parte más importante de un rango operativo, ¿qué es? El inicio. ¿Y por qué el inicio? Porque donde inicia un rango, inicia el otro. Es decir, si yo tengo acá un inicio de un rango operativo bajista, la finalización de este rango o de este impulso es el inicio a un impulso alcista o a un rango operativo alcista. Explicándolo de manera práctica, ¿qué tenemos acá? Déjenme yo por acá dibujo así, ahí, perfectamente. Perfectamente ahí se ve. ¿Cómo yo identifico el inicio de un rango operativo? Y en este caso vamos a coger un claro ejemplo de un rango operativo bajista. ¿Qué tenemos? El mercado o los rangos operativos como tal deben de cumplir tres factores, ¿cierto? Que el primero es que el saque de liquidez. ¿Y cuál es ese saque de liquidez? El saque de liquidez me refiero a ese patrón de liquidez. En una clase que vamos a ver más adelante les voy a explicar los patrones de liquidez, que son varios, son más de 10 patrones de liquidez que ustedes deben de identificar. ¿Y cuál es ese paso a paso para que ustedes sepan cómo analizar un mercado? El paso a paso, que son cuatro pasos. ¿Qué hace el mercado? La última vez que hace, sacar liquidez. Primero. Segundo, rompe la estructura, es decir, aquí el mercado me hace un pequeño boss, porque aquí el mercado se supone que viene bajista, ¿verdad? Aquí el mercado viene bajista y por acá el mercado había hecho un cambio de dirección, ¿cierto? Primero, saque liquidez. Segundo, rompimiento de la estructura. La última vela, junto con su mecha, porque hay velas que terminan así, de esta manera, así. Hay velas que terminan así. Hay velas que terminan así. Y esto obviamente lo van a saber identificar, porque hay velas como por ejemplo esta, que es una liquidez. Pero en este caso no nos vamos a enfocar en el tipo de vela, ¿cierto? Nos vamos simplemente a enfocar que la última vela que cerró este pequeño impulso, que sacó liquidez, es la misma, esta misma vela es la que genera el rompimiento de la estructura, ¿verdad? Es esa misma vela que genera ese rompimiento de la estructura. Y a su vez, esta puntica de esta mecha, porque es la que van a identificar, la punta de la mecha, no la vela completa, la punta de la mecha
¿qué tiene que hacer? O mitiga una mecha o simplemente se mete en un pequeño bloque que sea en contra de la dirección, ya sea dirección alcista, ya sea dirección bajista. En este caso, como tenemos una pequeña dirección bajista, vemos que el mercado aquí básicamente lo que hace es que meterse en este pequeño bloque. Esta última mecha que saca liquidez y que genera todo el rompimiento de la estructura, mitiga el bloque comprador que está acá dentro de este pequeño retroceso o dentro de ese pequeño impulso, porque se supone que aquí el mercado venía en una dirección bajista, ¿verdad? Se supone que aquí el mercado venía en una dirección bajista. Básicamente ustedes van a saber identificar cómo es el inicio de un rango operativo, cómo se inicia un rango operativo. ¿Cuál es la finalización? Fácil. Es el inicio de un rango operativo alcista. Así es simple. La finalización de cada rango es simplemente el inicio de un nuevo rango. Es decir, si yo acá llevo una dirección bajista, listo. Si yo acá llevaba una pequeña dirección bajista y este es el inicio de un rango operativo bajista, realmente ¿qué tengo que esperar? De que el mercado finalice. ¿Y cómo identifico yo la finalización de ese rango? Fácil y sencillo. Es simplemente seguir las tres características que ustedes deben tener en cuenta para saber si el mercado o está sacando liquidez o simplemente el mercado me está haciendo un choch, es decir, un cambio de estructura, porque hay veces que el mercado hace esto. Hace esta vaina y aquí más de uno dice, no, esto es un saque de liquidez, pero no se dan cuenta que el inicio de este impulso básicamente es una especie de liquidez o un patrón de liquidez. Y ven que esta última vela no se está metiendo en nada, simplemente se está metiendo ¿a dónde? En un Fair Value Gap, es decir, en una zona en balance. Y esto no es un choch, no lo es. Esto simplemente es un saque de liquidez que el mercado está identificando por acá en este rango inmediato y se está metiendo en un bloque fallo o en un bloque estructural para poder ¿qué? Seguir cayendo. Y aquí más de uno va a decir, no, aquí voy a esperar compras y voy a subir. Les puede dar la compra, pero eso se denomina un bloque trampa. Un bloque trampa, que es cuando el mercado reacciona en un bloque que ustedes creen que va a comprar o va a vender, les va a dar la venta o les va a dar la compra para después que, sacarlos en estos lotes. Y en todos estos meses que yo les he dado clase, lo han visto. ¿Y cómo yo detecto esto? Fácil y sencillo. Simplemente identifiquen el rango, cuál es su rango inmediato y antes de eso identifiquen cuál es la dirección del mercado. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Es por eso que siempre tengan presente las tres características para ustedes identificar un rango operativo, o al menos el inicio de un rango operativo, porque si ustedes buscan el inicio, cualquier impulso que ustedes vean lo van a saber identificar. Pero ojo, hay veces que el mercado no se las va a poner fácil, hay veces que el mercado se las va a complicar, pero ustedes tienen que tener pericia, tienen que tener esa malicia para ustedes identificar. Listo, si yo veo que el mercado rompe, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto y hace esto y hace esto, aquí viene el mercado, viene haciendo voz, aquí ya el mercado rompe la estructura y después el mercado hace esto, se apoya por acá en un bloque, retrocede y rompe la estructura. ¿Qué quiere decir? De que ya el mercado, en vez de bajista, ya me rompió la estructura que llevaba y en este caso ya inicia un movimiento alcista. Y para esto yo identifiqué que este era el inicio de mi rango operativo porque cumplía con las características. Y ojo, ustedes siempre traten de identificar el saque liquidez. Es importante que ustedes identifiquen el saque liquidez porque hay saques de liquidez de esta manera, hay saque de liquidez de esta manera y hay saques de liquidez de esta manera. ¿Cuál creen ustedes que es el correcto? ¿El uno, el 2 o el 3? El 3, ¿verdad? ¿Qué? Porque el saque de liquidez es perfecto. Esto son simplemente dos máximos iguales, es decir, un patrón de liquidez. Y esto es un pico de liquidez. Esto es un pico de liquidez, es decir, un patrón de liquidez. Que normalmente el mercado hace esto, rompe, acumula y libera. Sacando ¿qué? En estos los. Hay veces que sube así.
y después rompe del todo. Muchas veces hace eso. Entonces trate siempre de que el mercado les dé un saque de liquidez lo más claro posible. Dice la metodología de Smart Money Concept que son aproximadamente entre 15 a 20 pips el saque de liquidez. 15 a 20 pips. Pero obviamente, pues, si uno se va a la norma demasiado estricto, pues, muchas entradas o mucho análisis se le van a ir a la basura. Ya, usted simplemente vean que el saque de liquidez sea perfecto, sea más o menos así este tamaño. Así este tamaño. Y ojo, esto no es un patrón, porque muchas veces el mercado les va a hacer esto. Sube de esta manera y aquí ¿qué hace? Hace el saque de liquidez. Y usted dice, no, ya identifiqué el patrón de reversión, entre comillas, porque muchos lo identifican de esa manera. Los que estaban conmigo hace meses atrás, a partir de desde marzo, yo antes llamaba a esto un patrón de reversión. Pero ahora con las grabaciones que les he estado enviando a partir de julio en adelante, que son grabaciones actualizadas sobre los rangos operativos y han identificado de que esto simplemente es que es una liquidez. Sí, el mercado puede caer, puede romper, pero después va a ¿qué? Lo va a inducir aquí en esta zona a vender para después que simplemente sacarlo en nuestros loss. Ojo, esas son trampas del mercado. Hay que saber identificar cuáles son esas trampas del mercado. Dicho todo esto, ¿cuál es su misión? Es simplemente identificar el inicio del rango operativo. Y ojo, ese inicio de rango operativo debe subir con estructura, porque cuando yo digo que rompa la estructura, no quiere decir de que el mercado se impulse y haga esto. No, me refiero al mercado suba con estructura y rompa la estructura, ¿no? Y rompa la estructura, porque cada impulso que ustedes ven acá, que hace el IBDA, porque eso se denomina IBDA, dentro de este impulso hay más zonas fractales. Hay más zonas fractales, hay más rangos operativos en temporalidades menores. Y cuando se dice que rompa la estructura, se refiere a esto, a que rompa la estructura, a que rompa la estructura que el mercado llevaba en esta dirección alcista. A eso se refiere, no simplemente el mercado hace esto y ya. No, eso no, ¿vale? Eso no. Eso es muy fácil, esto es muy sencillo. Para ustedes comenzar a identificar cuál es la estructura correcta de un mercado, es simplemente identifique rangos. Y me refiero a rangos en todas las temporalidades. A partir de temporalidad del diario en adelante, es decir, diario H4, que también es una temporalidad mayor que pertenece al diario, y en M15 y en M5, hasta en M1 si quieren. En cada temporalidad siempre van a encontrar una dirección diferente. Es decir, si en el diario es bajista, en H4 la pueden encontrar alcista. ¿Y cómo es eso? Fácil. Simplemente identifican cuál es el último rango operativo de H4, bajista, más cercano al precio y ven si el mercado rompió o no rompió. En el mercado que vamos a ver ahorita en el F5 se van a dar de cuenta hacia dónde el mercado quiere subir. Y es muy fácil, es muy sencillo. Simplemente identifiquen rangos operativos. En este caso, rangos operativos más cercanos al precio. Explicaba la teoría con respecto a los rangos operativos, cuáles son las características y qué hay que tener en cuenta para identificar qué es un saque de liquidez y qué no es un saque de liquidez, es simplemente ir ahorita al mercado, comenzar a analizar el mercado. ¿Y cómo analizamos nosotros? Fácil, simplemente iniciamos a partir de qué? De temporalidad del diario. ¿Qué hacemos en el diario? Es simplemente identificar cuál es la dirección correcta del mercado y a su vez identificamos cuál es el rango operativo más cercano al precio. Eso es lo que hacemos nosotros en temporalidades del diario. Identificar cuál es ese rango operativo más cercano al precio, que me facilite a mí saber si el mercado está retrocediendo, está cayendo o está iniciando un impulso alcista. Eso lo hacemos en el diario y en H4. ¿Por qué? Porque son temporalidades similares, son temporalidades mayores, las dos. Y volvemos, hacemos lo mismo en M15, en M15, en M5, para así saber cuál o dónde va a ser nuestra respectiva entrada. Si estamos en este mercado, en el F5, y explicando todo con referente a los rangos operativos, vamos a analizar este mercado de rapidez. Y vamos a ver cuál es la dirección correcta, qué hizo el mercado, dónde dio la compra, dónde dio la venta y cuáles son sus posibilidades. Iniciamos acá. Temporada del diario.
Identificamos la dirección del mercado. ¿Desde dónde? Desde su nacimiento. Es decir, desde el 4 de julio del 2024. Este mercado muy nuevo. ¿Qué tenemos acá? Esto, ¿qué es? Esto es un patrón de liquidez. ¿Por qué? Porque el movimiento es acelerado y aquí el mercado, ¿qué? Rompe. Yo les dije que el mercado hace eso. El mercado te deja un movimiento acelerado, rompe de nuevo, te acumula y va a haber una opción donde el mercado simplemente va a tomar esto como una liquidez. Obviamente el mercado siempre se va a tomar su respectivo tiempo. Y como este era un mercado nuevo, todavía no se sabía cuál era la dirección correcta del mercado. Era simplemente identificar los impulsos o los rangos de este mercado. ¿Qué tenemos acá? Vemos que el mercado acá me hace aparentemente un saque de liquidez porque aquí me rompe la estructura, mírelo, aquí rompe el mercado la estructura y a partir de ahora el mercado ¿qué hace? Me deja un pequeño impulso, me deja un pequeño impulso que es donde el mercado hace ¿qué? Mírelo, run, me deja un pequeño saque de liquidez. Aquí el mercado se apoya en un bloque de H4, ¿cierto? Aquí el mercado se apoya en un pequeño bloque de H4, este que está acá, bloque que está acá, míralo, ahí se apoya. Aquí el mercado ¿qué hace? Saca liquidez. ¿Y qué hace? Aparentemente me rompe la estructura, es decir, acá. Aquí el mercado rompe la estructura como tal. Aquí me hace el boss y aquí me hace ¿qué? El rompimiento estructural. Detallando esto, ya sé que el mercado va a seguir cayendo. Ahora, ¿qué tengo que identificar? Si ya tengo el inicio, que es este que está acá, fácilmente tengo que identificar cuál es esa finalización. Y ojo, la finalización tiene que ser lo más claro posible. Y como estamos en temporalidades del diario, pues obviamente vamos a encontrar unas que otras velas bastante raras. Simplemente es saber identificar los patrones de velas. Veo que el mercado me toma un impulso gigantesco, pero voy a tomar cuál es ese posible o finalización del mercado o dónde el mercado hace ese pequeño saque de liquidez. Es simplemente identificar dónde se apoya esta vela. Aquí, mira que está. La vela que ustedes ven acá, que es donde se apoya la vela que está abajo, mírela, ahí dentro del PIB. Aquí ya el mercado me hace un pequeño saque de liquidez y a partir de acá el mercado ¿qué hace? Hay un pequeño impulso que es el que me deja el mercado. Esto es el último impulso del mercado. Ven que el mercado acá en esta zona se mete en este pequeño bloque y a su vez este bloque se mete ¿a dónde? En un bloque que tiene order flow. Yo les dije que los rangos operativos son tres características. Y la cuarta es la ñapa para ustedes fortificar o de que ese rango les dé creencia de que es un último impulso o de que es un rango operativo correcto. Y en este caso, ¿qué hablamos? Order flow. El order flow básicamente es la secuencia donde el mercado simplemente mitiga un bloque anterior, mitiga un bloque anterior y mitiga un bloque anterior. Máximo se identifica tres order flow, es decir, aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. El cuarto, normalmente el mercado no lo respeta, simplemente toma esto como una liquidez de tendencia y va a identificar un bloque de más abajo para sacar liquidez y seguir subiendo. De esa manera se comporta el mercado y de esa manera actúa el mercado. Y en este caso, ¿qué tenemos? Un pequeño order flow. Mira, aquí tenemos uno y aquí tenemos dos order flow. Y con este es el tercer order flow. ¿Qué pasa si rompe esto? Es simplemente un cambio de dirección del mercado. Vamos a ver qué hace el mercado. Si rompe, ya tenemos acá ¿qué? Un saque de liquidez. Ojo, esto es liquidez, ¿no? Pero es un saque de liquidez siempre y cuando que rompa el último impulso de mercado. Pero antes de eso, vamos a identificar cuáles son nuestras zonas decisionales y cuál es el extremo, que esto hace parte de los rangos operativos. Y tomen apunte. ¿Qué es una zona decisional? Básicamente, las zonas decisionales o los flip o los POI, como se le denomina a la zona decisional o al extremo, básicamente es el bloque que te genera el rompimiento estructural más cercano al precio o el último rompimiento estructural más cercano al precio. Esta zona decisional también debe de cumplir con las tres características que es saque liquidez, mitigar un bloque, meterse en una mecha, mitigar una mecha o meterse en un bloque
y romper la estructura o hacer un boss. También el decisional debe cumplir con estas tres características. Más adelante les voy a enseñar cómo identificar las zonas decisionales por encima del 50% o por debajo del 50% del Fibonacci. Y en este caso es aquí donde entra el famoso Fibonacci, que el Fibonacci simplemente se utiliza para medir el porcentaje del impulso del mercado. El Fibonacci en este caso es muy importante en el tema de Smart Money Concept. No se utiliza para entrar, no se utiliza para operar, es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque todo impulso que esté por encima del 50% es un rango operativo válido y es un rango operativo entre comillas eficiente. ¿Por qué entre comillas? Porque la eficiencia del mercado siempre se va a ir hasta dónde? Hasta los extremos, hasta los extremos. Pero el mercado mínimo debe de llegar al 50% para que a partir de ahí simplemente identifiquen que el mercado me está dejando una estructura sana, una estructura saludable. Pero si el mercado no me llega al 50% y simplemente cae por debajo, o tengan en cuenta que el mercado va a hacerle un nuevo boss y después que va a subir a rellenar las zonas de imbalance que el mercado dejó pendiente y continuar con su dirección bajista. Que rompa este último impulso, no quiere decir de que el mercado cambie de dirección. Y es aquí que más de uno se confunde. Confunde la dirección del mercado simplemente porque rompe el último rango, pero no se dan de cuenta de qué tenían el historial. Si los rangos o los impulsos me llegaban al 50% como mínimo o estaban por debajo del 50%. Ojo con eso, que son totalmente diferentes. Y en este caso, ¿qué tenemos? Marcamos nuestras zonas decisionales, pero antes marcamos el extremo. ¿Cuál es el extremo? Fácil. El extremo simplemente es el generador de todo el movimiento. Es decir, este último bloque, este bloque que está acá, este orden block que está acá, es el causante de generar todo este movimiento que está acá. Todo, todo. ¿Hasta dónde? Hasta donde finalice. ¿Y cuál es esa posible finalización? Este es el último impulso de mercado en temporalidades menores, en M15 por ahí. Tengo el extremo y tengo en este caso la zona decisional. ¿Y cuál sería mi zona decisional? Fácil. Yo fácilmente puedo identificar de que esta es mi zona decisional. Es muy fácil. Simplemente ¿por qué? Porque el mercado aquí tiene order flow. Aquí hay un order flow, aquí hay dos order flow. Y también es el bloque que genera el rompimiento de la estructura. Este que está acá. ¡Pram! Todo esto. Todo esto que está acá. Ese es el bloque que genera ese rompimiento estructural. O simplemente puedo tomar toda la zona o simplemente puedo tomar este bloque. Pero a mí lo que me sirve es que el mercado siempre supere el 50%. Ya, eso es lo que a mí me interesa. Si el mercado se mete en la zona decisional, perfecto. Si sobrepasa, no importa. Los rangos. Más adelante les voy a explicar cómo se toman las entradas y cuáles son las confirmaciones que ustedes deben tener en cuenta para poder entrar en el mercado a favor y en contra. ¿Qué tenemos? Vemos que el mercado nos deja un último impulso. Vamos a ver si lo rompe. Ya tenemos identificado el extremo, ya tenemos identificado la zona decisional. ¿Qué hace el mercado? Tan, mírenlo, ahí rompió. Este es mi último impulso. ¿Saben? Ahí rompe la estructura, mírenlo. ¿Qué hace? Me llega a la zona decisional. ¿Por qué? Porque es el bloque inmediato donde el mercado tiene que reaccionar. El mercado toca ese bloque, pero ojo con esto. Esto es liquidez. ¿Vale? Esto simplemente es un aviso que de pronto el mercado pueda subir, porque aquí la estructura no es muy clara. Y yo siempre he dicho que la estructura debe de darles el mercado una estructura totalmente clara, no cualquier acumulado de velas, no, esto simplemente es liquidez. Esto es un patrón de liquidez o normalmente llamado liquidez atrevida, cuando hay demasiadas velas. Es una liquidez atrevida. ¿Qué tenemos? El mercado reacciona en el bloque que les dije, ¿cierto? Que es donde ustedes simplemente pueden programar una venta. Pero ojo, no es una venta para ustedes irse hasta el bajo inmediato, jamás, no. Es un bloque fallo que normalmente el mercado siempre respeta. Y esto es una forma de entrada. Hay muchas formas de entradas que a medida que pasa el tiempo las voy a ir explicando. Listo, y esta es una de ellas, que es en el famoso bloque fallo. Metodología, yo la comencé a implementar porque es una metodología que yo en el backtesting la encontré, la perfeccioné y la analicé
que es básicamente encontrar ese bloque causante del rompimiento de la estructura, que normalmente el mercado siempre va a tener una reacción. Pero ojo, no son ventas, vuelvo y repito, no son ventas para que ustedes salgan al bajo inmediato y ya. Pongo la venta y ya me voy. No. Son simplemente la pueden programar y pueden ir haciendo break-even o simplemente puede ir cerrando las operativas de acuerdo a a su forma o su plan de trading, que son totalmente diferentes. ¿Qué tenemos acá? Vemos que el mercado toca el bloque fallo, reacciona, mírenlo, aparentemente les da 3 días de profit, pero ojo, yo les dije, esto no es para tomar ventas definitivamente. Porque el mercado aquí me está dejando ¿qué? Liquidez. Esto es liquidez que el mercado lo va a tomar tarde que temprano. Segundo, porque aquí el mercado no se está apoyando nada. Esto simplemente es que zona de imbalance. ¿Qué hizo el mercado después? Subió. ¿Ya ven? El mercado subió prácticamente. Pero se nos metió por encima del 50%, que es lo que nos importa a nosotros. En esta clase de rangos es simplemente identificar esos inicios o esos finalizaciones de los rangos operativos. Recordemos que el inicio de un rango operativo bajista y la finalización de ese mismo rango operativo bajista es básicamente el inicio de un rango operativo alcista. Y vuelvo y repito, ¿cómo identifico eso? 3 características simples y sencillas. Saques de liquidez, mitigación de vela o mecha y rompimiento de la estructura. Fácil. Y si el mercado tiene orden flow, mucho mejor, mucho mejor. ¿Qué hizo el mercado acá, Milo? Siguió subiendo. ¿Pero qué hizo? ¿Por qué creen que subió el mercado? ¿Por qué? Porque le estaba creando estructura para después que romperla. Mírenlo. ¿Y a dónde fue la entrada? Acá. Miren, fue la entrada. Aquí el mercado rompe. Aquí el mercado ¿qué hace? Mírenlo, saca liquidez, se mete en este bloque y este mismo bloque tiene order flow donde el mercado se mete, activa y simplemente el mercado da la respectiva venta cayendo todo esto. ¿Ya ven? De esa manera es donde ustedes aprenden a entrarle de manera correcta y precisa al mercado. Pero para esto, ¿qué tienen que tener? Paciencia, mucho backtesting y tener demasiada disciplina. Porque el mercado, créame que se los va a comer vivo siempre y cuando operen bajo la intensidad o bajo alguna emoción, sea felicidad, sea tristeza, sea lo que sea. Y en el grupo privado mío les mandé una foto de las 4 enfermedades del trading. Aunque ustedes no lo crean, existen 4 enfermedades. Que yo sé que más de uno, el que leyó eso, se sintió identificado. Son 4 enfermedades que yo me puse a investigar, me pareció curioso y se las compartí. Seguimos buscando rangos operativos. Mírenlo. Y acá está, miren. Este es un inicio de un rango operativo. Mírenlo. Aquí saca liquidez. Esta vela que está acá se mete en este bloque. Es decir, que acá tengo un inicio de un rango operativo. Mírenlo, acá está. Este es el inicio. Esta es la vela que genera todo este movimiento. ¿Vale? ¿Qué hace el mercado? Mírenlo. Rompe la estructura. Mírenlo, ahí está. ¿Dónde cree que se metió? En una zona decisional. Se mete en zona decisional, porque aquí el mercado se mete en una zona decisional bastante claro. Miren, está mi rango operativo o el impulso del mercado. Se mete en una zona decisional y esa zona decisional, ¿qué está haciendo? Está por encima del 50%. Está por encima del 50%. Máster, pero ¿por qué esa es mi zona decisional? Porque este bloque es el causante de romper la estructura. ¿Cuál estructura? Esta que está acá, miren. Esto es un saque de liquidez, es un rompimiento estructural. Y más si estoy en el diario. Esto es un saque de liquidez. ¿Y qué tenía acá? Un patrón de liquidez. Tenía una liquidez de tendencia. El mercado se impulsa, se mete en este bloque, generándome un ¿qué? Un order flow. Generándome un order flow. Pero Master, si usted dijo que a partir de 4 order flow ya es un saque de liquidez, no, porque ese impulso que ustedes ven acá nunca rompió esto. Simplemente el mercado que está haciendo está activando el order flow. Aquí hay uno, aquí hay dos y este es el tercero. Activa el order flow y simplemente puede tomar la respectiva entrada. ¿Por qué? Porque básicamente el impulso o el rango operativo del diario es este. Y todo lo que pase en el interior de este rango hasta que no rompa el rango inmediato del diario es simplemente impulso, probabilidades menores, es decir, de M15 H1, M15 H1. ¿Ya ve por qué el mercado en esta zona tomó la derretida? Porque simplemente se metió a la zona decisional, al bloque fallo y ya, no tiene nada más que hacer. No tiene ni por qué subir aquí arriba, así el mercado tenga liquidez, no tiene por qué hacerlo. Porque si lo hace, ¿qué pasa? Te rompe la estructura, porque el extremo no te lo va a respetar. ¿Y por qué no te lo va a respetar?
Porque es un extremo mitigado. ¿O porque cree que el mercado nunca llegó acá? Porque es un extremo que ya está mitigado. Mírelo, ya está mitigado. No tiene por qué llegar siempre y cuando el mercado respete la dirección bajista. No tiene. Pero si ustedes identifican un extremo sin mitigar, con imbalance y liquidez previa por debajo, ojo que ese mercado puede llegar hasta ahí. Y yo les he dicho, siempre confíense en el extremo. Siempre. ¿Por qué? Porque el IBDA o el mercado o el algoritmo, o sea, todo esto les tiene que entregar a ustedes una estructura totalmente eficiente. Y me refiero a eficiente es que haga esto, mire, simplemente haga esto. Esto es un impulso, esto es un retroceso, esto es un impulso, esto es un retroceso, esto es un impulso, esto es un retroceso. Esto es una estructura eficiente porque dentro de estos rangos, dentro de esos pequeños impulsos, ya todas las zonas de imbalance ya fueron rellenadas. Todas ya fueron rellenadas. Y estas patrones de liquidez es simplemente que huellas institucionales que el mercado en un futuro las va a tomar. ¿Por qué? Porque todavía hay imbalance, todavía hay pequeñas ineficiencias. Ya ve que aquí ya el mercado rellenó todo, pero acá me dejó zonas de imbalance. Pero ya el mercado superó el 50%, ya el mercado se metió en una zona decisional y el mercado simplemente tenía dos opciones, seguir cayendo o subir, porque la estructura todavía no estaba totalmente eficiente acá. Porque se supone que esto que está acá, esto es una liquidez. Esto es un patrón de liquidez. ¿Por qué? Porque es un movimiento acelerado. Y acá se está apoyando en un bloque, pero no hay estructura. Estructura. Es simplemente que liquidez. Y se los dije acá, cuando el mercado tomó el bloque, tocó el bloque fallo. Se los dije acá. Ojo con esto, porque esto es una liquidez. Que el mercado simplemente puede caer y volver a subir. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo, formándole una pequeña estructura acá, para después que romperla. Y ahora sí, el que tuvo paciencia le entró donde era y que tomó toda esta retira. Desde el 26 de febrero a medianoche hasta el 29 de marzo hasta medianoche. Un mes cayendo este mercado. Un mes cayendo este mercado. ¿Y cuál fue la entrada precisa? Esta. La reentrada, esta. ¿Qué cree que es la reentrada? Porque aquí ya el mercado rompe la estructura y aquí hay uno, dos, tres order flow. Y chao. Y más adelante les voy a enseñar cómo entrar en estas derretidas. Que esa es otra estrategia que yo enseñé en un grupo, pero ese grupo me pagó mal. Y es una forma de entrar que yo mismo encontré. Y la denominé acción del precio por order flow. Y eso solamente funciona en derretidas como estas. Más adelante las enseño. En el grupo privado lo vamos a estar viendo mucho. ¿Listo? Lo vamos a estar viendo mucho. ¿Ya ven cómo es de fácil identificar los rangos operativos? Esto es muy fácil, es muy sencillo. Con que ustedes identifiquen los rangos operativos es más que suficiente para saber cuál es la dirección del mercado. Ahora vamos a ver el presente del mercado. ¿Qué hizo el mercado? Miren, H4. ¿Cuál es mi último rango operativo bajista en H4? Este que está acá. Miren, aquí el mercado, liquidez, y aquí el mercado rompe la estructura o me hace un boss. Este es el inicio de mi rango operativo H4. Tengo yo en H4 un extremo que ya está mitigado. ¿Lo respetó? No. No tiene por qué respetarlo porque ya es un extremo que está totalmente mitigado. No tiene ni imbalance, pero sí tiene liquidez. Y automáticamente cuando ustedes vean un extremo que ya está mitigado, se convierte en liquidez. Se convierte en liquidez. ¿Y qué hizo el mercado? Lo rompió totalmente. Es decir, que este mercado va a seguir subiendo. Pero ahora vamos a identificar hasta dónde. ¿Y cómo lo sabemos? Identificando el último rango operativo bajista del diario. ¿Y cuál es ese? Listo. Si acá el mercado inicia uno, miren acá inicia, ¡tum! A ver, impulso, retroceso. Bueno, aquí sí. Aquí el mercado, aquí inició y acá finalizó. Miren, aquí el mercado saca liquidez. Esta vela que está acá se apoya en esta vela verde y aquí ya me hace un short. Es decir, de que este es el inicio. Aquí el mercado saca liquidez, ven que se apoya en un bloque y ven que rompe la estructura. ¿Es o no es un inicio, un rango operativo? Sí lo es. ¿Y dónde finaliza? Acá, miren. Hizo esto, derritió, impulsó, retrocedió. Impulsó, retrocedió, impulsó, retrocedió, impulsó, retrocedió, impulsó. Y rompió. Y estos impulsos me refiero a estas velas que ustedes ven acá. Ahí ya el mercado finaliza. Ya eso es una finalización. Y a partir de acá el mercado, ¿dónde tiene que llegar? Es simplemente el mercado
tiene que llegar a zonas decisionales. Decisionales. ¿Qué? El extremo mitigado. Nada que hacer arriba, o sea, no tiene por qué subir. Nada que hacer. Ya hay un extremo totalmente mitigado. ¿Qué tiene que respetar? La zona decisional o el bloque que te genera el rompimiento de la estructura. Aquí ya no se consiguen rompimientos, ya no se consiguen bloques fallos, no. Ya no se consiguen bloques fallos. ¿Qué? Porque obviamente el mercado no está subiendo con una estructura. Y esto es simplemente un impulso de una pequeña estructura en temporales menores. Y si ustedes pueden ver, esta es zona decisional que saca liquidez, que se mete en una mecha o que se mete en un bloque, es la encargada de hacerme el rompimiento de la estructura o de hacerme un BOS. Ya esto no es un CHOS, es un BOS, rompimiento estructural. ¿Y cuál es la diferencia de BOS a CHOS? Que esto es cuando el mercado te rompe la estructura o te cambia de dirección. Y esto es simplemente rompimiento estructural, es decir, que el mercado rompe bajos inmediatos. Vos. El choch es cuando hace esto. Esto ya es un choch. Te rompe la estructura bajista y pasa a ser alcista. Esa es la pequeña diferencia. ¿Qué tenemos acá? El último impulso hasta el momento bajista que inicia de camino. Todo esto es mi rango operativo bajista del diario. Y siendo eso, ¿qué yo puedo identificar? Mi zona decisional. ¿Y cuál es mi zona decisional? O sea, está totalmente clara. Está acá. Que es la causante de hacerme el boss. Ahí está. El extremo, mitigado. ¿Tiene que llegar al extremo? No tiene por qué llegar al extremo. No tiene por qué hacerlo. Toda esta zona que está acá ya es una zona eficiente. Y si ustedes pueden ver, no hay imbalances. No hay. ¿Qué tiene que hacer el mercado? Llegar hasta acá y caer. Obviamente, llega de muchas formas. Puede llegar movimiento acelerado o puede llegar con estructura. ¿Favorece más? Con estructura. ¿Por qué? Para que rompa la estructura y acá en temporales menores tomar la entrada. Porque si sube acelerado, pues básicamente todas estas zonas pasaría a ser liquidez y ninguna de estas zonas la va a respetar. Y se van a convertir en qué? En bloques fallos, donde les va a dar ventas y después que, chao. Ya ven cómo es de fácil analizar el mercado. Esto es precioso, esto es hermoso. El trading es una herramienta fundamental que sirve para muchas cosas, demasiadas cosas. Obviamente esto hay que meterle mucho empeño. El trading es una profesión y la metodología Smart Money Concept ahorita mismo es lo que más ustedes aprenden a poder identificar la estructura real de un mercado. No esas vainas que rompió acción del precio. No, eso es muy primitivo, demasiado primitivo. Porque si yo veo que un man opera con soporte y resistencia o pisos y techos, parce, estás muy quedado. Es una estrategia que sirve, sí, pero sigue siendo una estrategia muy primitiva. Y ustedes tienen que evolucionar, tienen que andar al mismo ritmo del mercado. Pero ojo, esto solamente se toma un tiempo limitado, ¿vale? A cada necesidad siempre va a haber una forma nueva de aprender el mercado. Yo pasé por todas las etapas: acción del precio, patrón billete, Fibonacci y ahorita Smart Money Concept. Y todas estas cuatro, ¿qué? El Smart Money Concept. ¿Qué define Smart Money Concept? Rangos operativos. Rangos operativos es básicamente define todo. Y el Smart Money Concept son rangos operativos, liquidez y orden blocks. Tres. La cuarta es ya la forma de entrada. Son los 4 pasos del mercado. 4. Rangos, liquidez, bloques y entrada. Vamos al presente. Veo que el mercado rompe la estructura o me rompe el último rango operativo H4 bajista. Listo, no hay problema. Vamos a ver una cosa, vamos a ver un detalle por acá. Listo. Aquí el mercado me rompe la estructura. Fácil y sencillo. Si veo que el mercado rompe la estructura, ¿qué tengo que identificar? Obviamente tengo que identificar cuál es ese pequeño bloque que generó ese rompimiento de la estructura. Eso por aquí. Pero ojo, lo que fallo no se identifica cuando el extremo está mitigado. No, porque esto es liquidez. Y todo lo que pase por encima, aunque rompa, la estructura es una zona de liquidez y el mercado fácilmente no te va a llegar a este bloque porque este fue el causante de romper la estructura. Te va a dar la compra así porque el mercado te dio la compra. Este bloque que está acá es el bloque que generó el rompimiento de la estructura. Este que está acá. Este bloque que ustedes ven acá, me acerco un poco más. Este que está acá. Te va a dar la compra, sí, pero el mercado obviamente no se va a ir de chorro. ¿Por qué? Porque el mercado simplemente lo que eso es identificar una zona de liquidez. Y a partir del mercado que está haciendo, te está identificando impulsos o rangos para seguir con su dirección alcista. ¿Ya ven? Pero el bloque fallo siempre te lo va a respetar. Siempre. Pero no son zonas para que ustedes simplemente se vayan por días, no. Son simplemente zonas hasta donde alto inmediato.
¿Llegó? Sí. ¿Qué? Porque es una modalidad de estrategia, una modalidad de entrada que es muy efectiva, que básicamente, diría yo, me atrevería con un 100%, porque el mercado siempre va a respetar esa zona. Ya lo que pase a partir de acá depende de ustedes. ¿Por qué? Plan de trading y gestión del riesgo. ¿Cuánto lotaje ustedes van a entrar? ¿El ratio que ustedes van a entrar? ¿O si lo manejan por pips, o por ratios, o por velas? Eso ya lo dependen ustedes. Pero esta forma de entrar en el bloque fallo es simplemente rendidora. Veo que el mercado aquí me hace un choch, porque ya esto es un choch. Prácticamente ya me rompe la estructura o el último rango operativo es bajista. Veo que el mercado probablemente pueda subir un poco más. Y a partir de acá lo que haga es que simplemente retroceso. Veo que aquí el mercado me hace un impulso. Esto es liquidez hasta acá. Esto es un solo impulso. Esto es un solo impulso. ¿Por qué? Porque esta vela que está acá se está metiendo en una zona imbalance. Es decir, de que eso es que liquidez. En cambio, esta vela que está acá sí se está apoyando en un bloque. Y acá sí está retrocediendo. ¿Y dónde se metió? Zona decisional, miren. Zona decisional. Llegó la zona decisional y ¿qué hizo? Se fue. Alto inmediato, TP. Chao. Listo. Tengo un impulso. Uno, desde acá a acá. Ahí tengo mi segundo impulso. Ya el mercado me está formando una estructura y me gusta, porque si el mercado me rompe este último impulso que está acá, ¿qué quiere decir? Que sube, porque este impulso que está acá básicamente no se está apoyando en nada. Y esos son los detalles que ustedes tienen que ver. Ojo, no coman vivo, miren, miren, ahí no se está apoyando en nada. Es decir, que si el mercado se le da la gana de caer acá, lo puede hacer, porque aquí hay un bloque que está sin rellenar y además tiene order flow. ¿Esto qué es? Liquidez. El mercado puede hacer esto. ¿Ya? Tiene que subir porque aquí el mercado prácticamente no se está apoyando en nada. Se está metiendo prácticamente en una zona imbalance. A ver, diario. Yo corrijo bien. En el diario, es que lo estamos viendo en H4. En H4 es mayor, diario también es mayor. En el diario sí se está apoyando en un bloque. Ahí está, ahí está. ¿Se apoya o no se apoya? Uy, no, no. Berraco este mercado, mírenlo. No se está apoyando. Pensé que se estaba apoyando, pero no. Tenía tapado con el Fibonacci. Mira, ahí lo tenía tapado. No se está apoyando nada. El mercado puede llegar a este bloque. Este que está acá. Este. Puede llegar a ese bloque. Uno, no tocó. El 3. Este es el 3. Entonces, este mercado sí tiene intención de seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Ahora tiene que llegar al bloque ese que está acá, que el mercado no ha sido rellenado todavía. ¿Y esto qué lo usaríamos? Como un patrón de liquidez previa. ¿Y esto lo tomaríamos como qué? Impulso, mírelo, ahí está. ¿Y esto qué sería? Sería esto, el extremo, el extremo. ¿Cuál sería mi zona decisional? Fácil. Si este es el último rompimiento estructural, lo que genera ese rompimiento estructural, este que está acá. Vale, ya, esta es mi zona. Esa era mi zona decisional. Esa era mi zona decisional. Ese es el bloque, este que está acá, es el causante de romper la estructura. ¿Llegó? Sí llegó y se fue. ¿Qué retrocedió? Porque el mercado, impulso, primero que todo, este impulso no me llega en el 50%. Segundo, acá el mercado no inicia el movimiento, el mercado inicia desde acá. Y esto es simplemente una zona de liquidez. Ahora, ¿por qué entiende por qué el mercado está retrocediendo? Muchos se pregunta, pero si el mercado llegó a la zona decisional, el bloque causante de romper la estructura, ¿por qué el mercado está subiendo? Porque esto es un patrón de liquidez. Esto es un patrón de liquidez. ¿La tomó? Sí. Ahí la tomó. Se metió en este bloque. Ahí no va a subir. El mercado tiene que seguir cayendo. Simplemente es que liquidez. ¿Esto qué es? Liquidez. ¿Ya ven? Y en el diario pues se ve mucho mejor. Se ve más claro la fuerza del mercado, la dirección del mercado. Miren. Está bajando sin estructura. Es decir, de que acá yo no puedo por qué tomar compras. Jamás en la vida. ¿Qué tengo por debajo, Melo? Liquidez. ¿Y qué tengo acá? Un extremo que está sin mitigar. Aquí hay dos opciones. O programo con un lote muy menor, es decir, 0,1, programo en el extremo acá. Y lo otro es simplemente esperar que el mercado en temporalidades de M15 vea una estructura clara, rompa el último rango de M15 y simplemente pueda entrar. Y eso es una entrada por confirmación que más adelante les voy a explicar. ¿Listo? Pero en este caso es simplemente una clase netamente de rangos operativos, el rango operativo del mercado y cómo se mueve el mercado. Porque aparte de rangos, vienen muchas cosas que van con los rangos, que son los imbalances, que son los bloques, que son la liquidez y todo eso. Espero que les haya gustado esta explicación. No siendo más, me despido. Cuídense bastante. Bye bye.